Bienvenidos a todos, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Les saludo desde la casa de mis suegros, acá en los Estados Unidos. Vamos a hacer lo posible para tener una reunión digital parecida a las que hemos tenido, aunque todo va a ser un poco distinto. Los que tienen nuestro himnario, les invito a buscar el himno número 118. Himno número 118, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? No sé tú, pero sé que en nuestra familia por lo menos hemos pasado por algunas dificultades estos últimos días y nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Si parece que me falta aire, es porque me falta salud. Himno número 20. Himno número 20, toda la familia hemos estado medio enfermos. Hoy, gracias a Dios, me siento mejor. Hoy es día sábado, así que si no lo grabo hoy, no lo podré grabar antes del domingo. Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos con las fuerzas que tenemos. Himno número 20, oh Padre eterno Dios. En un momento vamos a empezar una nueva serie de estudios enfocados en el Evangelio verdadero. Y para poder entender el Evangelio verdadero, específicamente en contraste a un evangelio falso que es comúnmente predicado hoy día, tenemos que entender quién es Dios, la naturaleza de Dios. Y eso va a ser parte del enfoque de nuestra enseñanza hoy. Pero el himno número 20, oh Padre eterno Dios. Sin igual amor, hallando
Gracias por ayudarme con el canto. Les invito ahora a tomar sus Biblias y a buscar el libro de Juan, San Juan capítulo 3. Vamos a tomar un versículo muy conocido como nuestro texto, así que muchos ni tendremos que buscarlo. Pero quiero tomar un momento, de hecho varios momentos, van a ser 9 lecciones por lo menos en total, puede ser que agreguemos algunos más, para estudiar un tema muy importante, tal vez el tema más importante en cuanto al Evangelio verdadero. Titulé esta serie de estudios como el Evangelio verdadero, porque no quiero que el enfoque sea en el Evangelio falso, aunque ese sí va a ser el enfoque de nuestro estudio. Vamos a tomar un tiempo para estudiar un evangelio falso que es comúnmente predicado, enseñado, especialmente de lo que yo he conocido en Chile. Por lo menos sé que está predicado, enseñado también aquí en los Estados Unidos, pero yo por lo menos no lo había enfrentado de una forma tan grande, tan fuerte, como lo he enfrentado en Chile. Un evangelio falso que muchas veces es conocido como el calvinismo. Suena muy parecido al evangelio verdadero, porque usan mucha de la misma terminología, mucha del mismo vocabulario. Y cuando yo les enseño el evangelio van a decir amén, amén, estoy de acuerdo, porque lo que nosotros enseñamos en gran parte concuerda con lo que el calvinismo enseña. Pero el calvinismo enseña una cosa o algunos aspectos muy distintos a lo que la Biblia enseña. A veces uno puede confundir el calvinismo con la predestinación, pero no se confunde, por favor. La predestinación es bíblica, pero el calvinismo no, y explicaré por qué en un momento. ¿Se acuerda que vimos en 1 de Juan capítulo 3 que hay engañadores religiosos? Algunos de esos engañadores son intencionales, mientras que otros simplemente han sido también ellos mismos engañados. Y creo que la mayoría de los que creen en el calvinismo simplemente han sido engañados. Es fácil encontrar algunos versículos en la Biblia que parecen apoyar a esta creencia, este evangelio falso, podríamos decir. Pero cuando llegamos a la Biblia y la estudiamos sin ideas preconcebidas, vamos a darnos cuenta de que esto no es lo que Dios enseña. No es la verdad o el evangelio verdadero. ¿Por qué? Buena pregunta. La respuesta es demasiado compleja para contestarla en una sola hora, y por eso hemos desarrollado esta serie de estudios que van a enfocar en desbaratar, desmantelar la teología del calvinismo. Juan 3:16. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por su amor hacia nosotros. Gracias por haber enviado a Jesús a morir en la cruz. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Mientras estudiamos este tema un poco complejo, ayúdanos a no complicarlo más de lo que sea necesario. Ayúdanos a aceptar la verdad sencilla de la palabra suya y ayúdanos a tomarla por verídica, porque es la verdad. Y Señor, si hay alguno que no ha creído en el evangelio verdadero, que hoy, Señor, sea el día de su salvación. Enséñanos, guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Perdón. No tengo las comodidades de estar en la casa, de hecho, ni tengo cinturón. Pero como ni me ven los pantalones, no hay problema, ¿cierto? Aquí, antes de empezar este estudio, quiero primero aclarar algunas cosas. Hay denominaciones o grupos donde casi todos creen en el calvinismo. Entre ellos podríamos señalar a los presbiterianos, los congregacionalistas y cualquier denominación que dice reformada. Hay incluso bautistas reformadas. Es probable que haya miembros de mi iglesia madre aquí en los Estados Unidos y miembros de nuestro grupo aquí quienes se identifican como calvinistas.
Mi enfoque, mi motivo con este estudio no es atacar a ningún grupo religioso, no es atacar a ningún hermano mío, no es atacar a ninguna persona quien se identifica como calvinista. Quiero aclarar simplemente el peligro de esta doctrina y lo fácil que es ser engañado si estudiamos la Biblia con ideas preconcebidas. El calvinista llegaría aquí a Juan 3:16 y diría, amén, 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 estamos de acuerdo también, pero tienen ideas muy distintas, entendimientos muy distintos al mío por lo menos, y espero que al nuestro, para esa frase, al mundo. Por ejemplo, dirían que Dios no amó a cada persona en el mundo. Dios solo amó a un grupo privilegiado, un grupo escogido. Entonces, cuando la Biblia dice, según el calvinismo, cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, está refiriéndose de tal manera amó Dios a los elegidos del mundo. A ese grupo, esa parte del mundo, no al mundo entero, dice. Y luego más adelante dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo entiendo que eso significa que si uno mismo entiende el Evangelio y cree en Jesús, será salvo. Pero según el calvinismo no es así. Según el calvinismo, todo aquel que cree y es elegido será salvo. Porque según el calvinismo hay quienes sinceramente creen en Jesús, pero no fueron elegidos por Dios. Dios no los amó, Jesús no murió por ellos y por lo tanto no irán al cielo. Ahora, algunos de ustedes tal vez están escuchando esta idea por la primera vez y está diciendo, pero pastor, ¿cómo puede ser? Lo sé, esa fue mi reacción también. Pero a la vez, el calvinismo tiene algunas gotas de evidencia bíblica. Tiene algunos versículos que el calvinismo usa para apoyar su idea y por lo tanto vamos a tomar varias semanas en estudiar y entender bien lo que la Biblia realmente dice. El calvinismo típicamente tiene una definición de 5 aspectos. Empieza primero con la depravación total. Esto significa que el ser humano no puede llegar al cielo por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Nadie puede llegar al cielo por sí solo. Necesitamos la obra de Jesús en la cruz por nosotros, pero el calvinismo lo define de otra forma. El calvinismo también dice que el ser humano tampoco puede arrepentirse o creer en Jesús por sí solo. Es decir, un ser humano no puede simplemente leer la Biblia, examinar la evidencia, escudriñar las Escrituras y llegar a la conclusión de que Jesús murió por ellos y es el único camino al cielo. El ser humano es incapaz de hacer eso por sí solo. La depravación total del ser humano, según el calvinismo. Si llegará a ser cristiano, un ser humano, será no tan solo porque Jesús murió en la cruz, sino también porque Dios decidió obrar en su vida para traerle al arrepentimiento. En esa parte estamos más o menos de acuerdo. Dios obra en nuestras vidas para traernos al arrepentimiento. La distinción es que el calvinismo enseña que Dios solo obra en algunas personas, mientras que la Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye al mundo del pecado. Llegaremos a ese en un momento. Hoy solo estamos hablando de una introducción, una idea prevista, diríamos tal vez, al calvinismo. El calvinismo tiene, ¿cuál fue? La depravación total del ser humano. También cree en la elección incondicional. En este no estamos de acuerdo para nada. Según el calvinismo, Dios elige a los que van a ser salvos. Y esa elección no depende de los méritos del ser humano. Estoy de acuerdo que no vamos al cielo por nuestro mérito. Sin embargo, no estoy de acuerdo que Dios elige a algunos para ir al cielo. Porque a la vez tienen que decir que Dios elige a otros para ir al infierno. Y los que están en el infierno están ahí porque Dios así lo predeterminó. Estoy adelantándome, pero la idea, la introducción. Número 3, el calvinismo enseña la expiación limitada. Según el calvinismo, Jesús no murió por los pecados de todo el mundo, sino solo por los pecados de los que serán sus hijos o los elegidos, como los calvinistas o el calvinismo más bien quiere definirlo. Jesús no murió por todo el mundo, sino solamente por los que Dios sabía que iban a creer en él. Tampoco estoy de acuerdo. El calvinismo también cree en la gracia irresistible.
Y eso dice que cuando Dios elige a una persona y obra en su vida para traerle al arrepentimiento, el ser humano no tiene la capacidad para resistir esa obra de Dios en sus vidas. Será salvo sí o sí porque Dios así lo predeterminó. La gracia irresistible. Vamos a ver en la Biblia que la voluntad de Dios puede ser resistida por el ser humano. Dios obra a pesar de eso y Dios siempre logra su voluntad. Vamos a ver eso hoy mismo. Pero la gracia de Dios, el regalo de Dios es resistible. Por último, el calvinismo enseña la perseverancia de los santos. La definición de este distintivo tal vez calvinista es que los salvos, los que Dios eligió, van a ser fieles a Dios hasta el final. En cierto sentido estoy de acuerdo. Los que somos hijos de Dios vamos a ser obedientes porque si no Dios nos va a corregir, nos va a castigar o nos va a matar, nos va a quitar de este mundo. Pero a la raíz de lo que el calvinismo está enseñando aquí, están enseñando que uno es salvo y se mantiene salvo por medio de sus obras. Si no son fieles, si dejan de ir a la iglesia, por ejemplo, si viven como personas mundanas, entonces realmente nunca fueron uno de los elegidos. Tal vez sinceramente creyeron en Jesús, pero como no estaban en la lista de los elegidos de Dios, no perseveraron. Demostraron por su falta de obediencia que nunca fueron salvos y nunca serán salvos. Entonces, la definición del calvinismo tiene 5 aspectos distintos. Algunos de ellos suenan ser verídicos, pero por medio de nuestro estudio vamos a encontrar que ninguno de los 5 es cierto. Ninguno de los 5 es cierto de la forma en que la Biblia lo presenta. Algunos ahora mismo están diciendo, pero Natán, no puedes decir eso. Yo siempre he creído en esto y el otro y el otro. Claro, he rechazado ese y el otro, pero siempre he creído, bueno, claro, yo también siempre he creído en lo que usted ha creído, pero el calvinismo no cree en lo que hemos creído. El calvinismo no enseña lo que la Biblia enseña. A la raíz de todos estos 5 aspectos o 5 partes a la definición del calvinismo, hay una definición fundamental y es la soberanía de Dios. Disculpe que tengo que tener la hoja en la mano porque la luz está enfrente de mí y no detrás de mí. Me cuesta verlo estando en el estante que tengo. Pero en fin, la soberanía de Dios. Entendemos algunos aspectos con los cuales yo y los calvinistas, el calvinismo está de acuerdo. Primero, Dios es todopoderoso. En Apocalipsis 19:6 la Biblia dice, aleluya, porque reina el Señor Dios todopoderoso. Mateo 19:26, mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Y esa es la definición de todopoderoso o la omnipotencia de Dios. Todo lo puede. Con Dios todo es posible. Si Dios quisiera elegir a algunos y decir ustedes van a ser salvos, quiéralo o no, Dios podría hacerlo. Es todopoderoso. Si Dios quisiera elegir a algunos y decir, no, la salvación no es para ti, ustedes sí o sí van al infierno, Dios pudiera hacerlo. Tiene todo poder. Sin embargo, no lo ejerce de esa forma. Dios es siempre sabio y correcto. Amén. Dios no se equivoca. Dios es siempre sabio y correcto. Romanos 12:2, la Biblia dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. El calvinismo y yo estamos de acuerdo en estos puntos. Número 3, Dios sabe todo. Es no tan solo omnipotente, pero también es omnisciente. La Biblia dice en 1 de Juan 3:20, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Ahora, expliquemos esta verdad por un momento. Yo no lo sé todo, aunque a veces pretendo saberlo todo. No lo sé todo, pero cuando yo digo que no lo sé todo, estoy diciendo que no sé todo lo que podría ser sabido ahora mismo. No sé si explico bien la idea. Por ejemplo, el príncipe de Inglaterra, el esposo de la reina Elizabeth,
algo así, o no pongo atención a lo que sucede en Inglaterra con la reina y no me pongo atención. Pero en fin, el príncipe murió. Yo no sé cómo se llaman sus hijos. Podría saberlo, está a mi alcance saberlo, pero no lo sé. Pero cuando decimos que Dios sabe todo, no estamos diciendo que sabe todo lo que humanamente podríamos saber. Sabe más que eso. Por ejemplo, algunas personas tal vez lanzan acusaciones contra políticos de que se portaron de una forma incorrecta, de que robaron tal vez, y el ser humano nunca lo sabrá, aunque si es que estuviésemos ahí, si hubiéramos estado ahí cuando eso sucedió, podríamos saberlo. Dios lo sabe. Pero la omnisciencia de Dios va más allá que eso. Cuando decimos que Dios todo lo sabe, conoce todas las cosas, Él también conoce todas las cosas futuras. Él conoce si una nación va a ir en guerra contra otra nación. Lo conoce. Y voy a ir un paso más allá y voy a decir que Dios conoce quién va a creer en Jesús y quién no. Oh, pero el pastor suena igual al calvinismo. No, el calvinismo lo lleva un paso más allá y vamos a entrar a eso más adelante. Dios sabe todo. En Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Nadie sabe la palabra que voy a decir, ni yo la sé, pero Dios la sabe, porque hasta las cosas futuras ya las sabe. La voluntad de Dios, suena muy calvinista aquí, pero es bíblica. La voluntad de Dios es indetenible. No vamos a poder frenar la voluntad de Dios. Isaías 46, versículos 9 y 10, la Biblia dice, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios siempre hace todo lo que quiere. La voluntad de Dios es irresistible, indetenible, podríamos decir, infrenable. No sé si estoy inventando palabras, pero lo que Dios determina se logra. El ser humano no lo detiene. Ahora, el calvinismo cree en todo eso, pero lo lleva un paso más allá. El calvinismo dice que Dios no tan solo lo sabe todo, sino que Dios todo lo predetermina. Por ejemplo, yo le comenté antes que no tengo cinturón puesto porque no he encontrado mi cinturón negro. Muy probable que voy a salir y voy a comprarme un cinturón negro. Pero según el calvinismo, no es que Dios sabía que yo no iba a tener un cinturón puesto mientras enseñaba hoy día, sino que Dios eligió que así fuera, lo predeterminó. Mi familia casi entera estaba enferma ayer, hoy algunos todavía enfermos. Yo creo que Dios ya lo sabía desde mucho antes, no sé si decir desde la fundación del mundo, por lo menos lo sabía Él antes. Pero el calvinismo diría que Dios lo predeterminó, lo eligió que fuera así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios predetermina algunas cosas, que Dios tiene su voluntad y ejerce su voluntad como Él quiere. Sí, estoy de acuerdo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es irresistible, es indetenible, no vamos a poder detener la voluntad de Dios, pero la Biblia no dice que Dios determina cada cosita, cada pequeño aspecto. Es cierto que Dios sabe todo. Y yo creo que también es cierto que Dios sabía que yo tendría esta ropa puesta antes de que me levanté esta mañana, e incluso tal vez antes de la fundación del mundo. Estoy repitiendo lo que dije, lo siento. Aunque no creo que le haya interesado tanto para tomar nota de ese hecho. Pero no es cierto que Dios eligió mi ropa para mí. No lo predeterminó. Eso está bajo mi libre albedrío, la voluntad propia que tengo yo. Dios predetermina algunas cosas, sin duda. Y lo que predetermina siempre sucede, pero no predetermina las decisiones que tomamos como
individuos. Déjame decirlo una vez más porque es muy fundamental a nuestro estudio de este evangelio falso. Dios predetermina algunas cosas, sin duda, y lo que predetermina sucede, pero no predetermina las decisiones que tomamos como individuos. Déjame darle algunos ejemplos. Predeterminó que Abraham sería padre de muchas naciones, pero no predeterminó que Abraham pecara con Agar. Al ser así, la voluntad de Dios para Abraham fue que pecase. Y ya vimos recién en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta y por lo tanto la voluntad de Dios no puede ser que Abraham pecase con Agar. ¿Explico la idea? El pecado de Abraham con Agar no fue resultado de la decisión o la predeterminación de Dios. Fue decisión de Abraham. Dios predeterminó que Sansón librara a Israel de los filisteos, pero no predeterminó que pecase con Dalila. Otra vez, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En Sansón, de hecho, tenemos un ejemplo hermoso del contraste de la voluntad del ser humano y la voluntad de Dios. Dios predeterminó que Sansón sería una herramienta que Dios usara para librar a Israel de la mano de los filisteos. Sansón, cuando llegó a tomar sus propias decisiones, dijo, no lo voy a hacer, resistió a la voluntad de Dios. Pero al final, hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Lo hizo de una forma más dura, más fea, más difícil, de la forma que Dios había querido, deseado para Sansón, pero Dios obró, Dios usó las circunstancias en la vida de Sansón para que Sansón lograra lo que Dios quería que lograse. Sansón no obedeció a Dios, no se equivoca, obedeció a Dios en muy pocos aspectos, pero casi nada. Pero a pesar de la rebeldía de Sansón, Dios logró su voluntad en él. Dios predeterminó que David sería el rey, pero no predeterminó que pecase con Betsabé, o ni que se casara con Abigail. Dios no predeterminó esas cosas. Dios predetermina algunas cosas, el curso del mundo, podríamos decir, según su voluntad, pero nos deja la libertad individual, el libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Tenemos que decidir, o nos sometemos a su voluntad para nuestras vidas o no. Mi decisión de obedecer o rebelarme contra Dios no es resultado de la decisión de Dios, es resultado de mi decisión. Y ese es el problema. Porque si Dios predetermina todo, entonces también predetermina o elige, es la causa, la fuente de nuestro pecado. Pero Dios no es la fuente o la causa de nuestro pecado. Yo soy el responsable por mi pecado. Vamos a ver los 5 aspectos de la definición típica del calvinismo y quiero darles simplemente una gota de evidencia que nos explica por qué es que ese distintivo del calvinismo no es cierto. En las semanas que vienen vamos a ver estos detalles y estos errores de una forma más profunda. Pero por si usted dice, no, yo creo en el calvinismo y no me vas a convencer de otra cosa, pastor, espero que tal vez esto le abra la mente un poco. Primero, la depravación total. El calvinismo enseña que el hombre no puede entender a Dios hasta que Dios le regenera. La regeneración es una palabra que yo también ocupo en mi vocabulario, pero la ocupo para decir cuando Dios nos da vida. Regeneración, eso es lo que la palabra dice, lo que la palabra significa. Pero bajo la idea calvinista, la fe en Dios sigue a la regeneración, es decir, Dios me regenera, me da vida y luego creo en Él. Pero la Biblia no enseña tal cosa. Escuché a un predicador, Suguel Michelén, no sé si lo digo bien. Suguel Michelén dijo, lo que hace Dios en la regeneración es hacernos libres de la esclavitud al pecado para que podamos libremente responder al llamado del Evangelio. Según él y su forma de entenderlo, Dios me regenera para darme la posibilidad de creer en el Evangelio. Si Dios no me regenera,
Si Dios no me da esa vida, no puedo creer el Evangelio. Pero la Biblia dice en Romanos 4:5, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Somos salvos cuando Dios impone la justicia de Cristo en nosotros. Y eso sucede cuando uno cree en Jesús. El creer viene antes que el imponer la justicia. Y por lo tanto, antes que la salvación. Justo antes, pero antes. Dios no me da la justicia de Dios hasta que yo creo en Jesús. Dios no me da vida espiritual hasta que yo creo en Jesús. Pero según el calvinismo, yo no puedo creer en Jesús hasta que Dios me da vida. Es una idea falsa, una idea que no encontrarás en la Biblia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justificado, soy declarado justo a causa de mi fe, no a causa de Dios dándome vida simplemente porque Él quiso. Dios me da vida cuando yo creo en Jesús. Disculpe. Efesios 1, del 12 al 14. La Biblia dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El calvinismo dice que el Espíritu Santo nos llega, nos regenera, nos da un toque de vida y nos hace hijos de Dios para que podamos creer en Dios. Pero la Biblia enseña la verdad. La Biblia enseña que el Espíritu Santo llega a vivir entre nosotros, nos hace hijos de Dios, nos da vida espiritual cuando creemos en Jesús. Por lo tanto, la depravación total es una idea falsa. Y de hecho, la depravación total es en cierto sentido el fundamento del calvinismo. Si quitáramos a esta idea de la depravación total, entonces todo lo demás ya no es cierto. La elección incondicional. Si el hombre no puede llegar al cielo sin que Dios le dé un toque, entonces, claro, la elección incondicional. Dios elige a algunos y rechaza a otros. Pero si el ser humano puede examinar la Biblia, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Si el hombre puede entender la Biblia, entender el Evangelio por sí solo y por su propia voluntad creer en Jesús, entonces la elección incondicional ya no existe. Cualquier puede creer en Jesús. Todo aquel puede creer en Jesús. Y así la expiación limitada es falsa porque Dios, más bien Jesús no murió tan solo por algunos, sino murió por todos, para que todos puedan creer en Él. ¿Explico la idea? Ese principio, esa doctrina de la depravación total del ser humano es la clave, es la base para el resto del calvinismo. Veamos el segundo distintivo calvinista, la elección incondicional. Enseña que antes de la fundación del mundo, Dios eligió a quien salvar y a quien condenar por ningún motivo, ninguna condición incondicional, ningún motivo más que porque Él quiso. La Biblia, en cambio, enseña que hay un requisito para la elección y para la predestinación. No es incondicional, es condicional, tiene una condición. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que antes conoció. No dice los que antes eligió, los que antes conoció. Es decir, Dios sabía quiénes iban a creer en Jesús y quiénes no. Y a los que antes conoció que Natán iba a creer en Jesús y por lo tanto predestinó a Natán a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo.
explico la diferencia. No es que Dios eligió que yo fuera salvo, sino que Dios conoció que sería salvo. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, ¿ve? Ahí está. El calvinismo diría, este versículo apoya su posición. ¿Fuimos elegidos? No. Según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, Dios sabía quién creería y por lo tanto eligió que obedezcan. Eligió que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está diciendo lo mismo que Romanos 8:29. La presciencia de Dios entonces es la condición o el requisito para la elección. Somos elegidos por Dios según su presciencia y somos predestinados según la santificación del Espíritu Santo. El calvinismo dice que no hay condiciones, pero la Biblia dice que la presciencia de Dios es la condición. La presciencia no es una acción, sino un atributo de Dios. Él lo sabe porque Él es Dios. ¿Pero presciencia de qué? Presciencia de nuestra fe. Él sabe quién será salvo, quién creerá en Jesús, pero no elige quién será salvo. Los que creen son predestinados a algunas bendiciones que veremos en algunas semanas más, pero ningún versículo de la Biblia dice que uno es elegido o predestinado para creer en Jesús. Somos elegidos porque Dios sabe que vamos a creer en Jesús. Espero que explico la diferencia aquí. El tercer aspecto del calvinismo, la expiación limitada. El calvinismo citaría a 1 Corintios 5:7. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Ve? Fue sacrificado por los salvos, no fue sacrificado por los inconversos. También citarían a Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Murió por nosotros, no por los otros. Efesios 5:25 dice, Cristo se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia. El calvinismo citaría esos versículos para apoyar su idea de la expiación limitada, la idea de que Jesús solo murió por los que iban a creer en Él. Pero el problema es que ninguno de estos versículos dice que solo murió por nuestros pecados. O este grupo de personas. Claro que murió por Israel en Isaías 53. Claro que murió por los elegidos, por los miembros de la iglesia. Pero también murió por ti y por cada persona quien haya existido o jamás existirá en esta tierra. Por todos murió. Considere Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vamos a creer en el calvinismo, tenemos que redefinir, o más bien borrar, a Juan 1:29. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vamos a creer en el calvinismo, tenemos que modificar algunas palabras en Juan 3:16. Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el sacrificio, no tan solo por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo. El calvinismo tiene que insertar de los elegidos a estos versículos y muchos más. Si llegas a la Biblia con ideas preconcebidas, tienes que torcer la Biblia para que diga lo que no diga, lo que no dice. Tenemos que dejar que la Biblia hable por sí misma. Y cuando el sentido común tiene sentido, no hay que buscarle otro sentido. Claro que hay versículos que parecen apoyar al calvinismo, estoy de acuerdo. Pero vamos a ver que eso solo resulta si los entendemos mal. Más adelante. El cuarto aspecto del calvinismo, la gracia irresistible, enseña que no decidimos confiar en Jesús porque nunca tuvimos la posibilidad de decidir. Dios decidió por nosotros. En mi vida personal, yo confié en Jesús a la edad de 12 años. Según el calvinismo, eso fue porque Dios dijo
vas a creer en mí. En cambio, yo estudié la Biblia, yo comparé la Biblia, principalmente el libro de 1 de Juan, a mi vida y me di cuenta que no era salvo, que era pecador destinado al infierno. Yo examiné la evidencia, llegué a la conclusión que estoy perdido y que solamente Jesús puede salvarme, y yo confié en Él. El calvinismo dice, nada de eso sucedió. Dios tomó la decisión por mí. No importa si yo haya leído, entendido, Dios tomó la decisión para mí. La gracia irresistible. La Biblia menciona, en cambio, ejemplos cuando el ser humano rechazó a Dios. Note conmigo, Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios está diciendo, Jesús está diciendo, yo tengo una voluntad, fue mi voluntad para ustedes, pero no quisieron, resistieron la gracia de Dios. Israel rechazó a los profetas que Dios les había mandado. Rehusó la protección de Dios. Y fue la decisión incorrecta, pero fue su propia decisión y Dios les dio la libertad para tomar su propia decisión. Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está hablando. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dice no puedes venir a mí. No es que, bueno, tú no estás en la lista de los elegidos, así que lo siento, no puedes venir a mí. Sino no quieres venir a mí. La invitación te es hecha. La puerta está abierta, pero no quisiste. No quieres venir a mí. Tenían libre albedrío y lamentablemente eligieron rechazar a Cristo. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. La gracia, la voluntad de Dios es resistible por la decisión propia del ser humano. Si la gracia de Dios fuera irresistible, entonces no habría nadie perdido. Porque la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la voluntad de Dios fuese irresistible, nadie iría al infierno. Sin embargo, millones van al infierno, tal vez cada día millones. ¿Por qué? Porque rechazan, resisten la voluntad de Dios en sus vidas. Por último, la perseverancia de los santos. Enseña que los elegidos perseverarán hasta el final de sus vidas en fe y las obras que la fe produce. Suena como la seguridad eterna, pero no lo es. Bajo esta idea calvinista, tú puedes creer en Jesús, andar con Jesús y estar totalmente convencido de que eres hijo de Dios, pero si al final de tu vida empiezas a dudar de Dios o caer en algún pecado, entonces realmente a ti mismo te estabas engañando todo ese rato. No eres hijo de Dios. John Piper, uno de los calvinistas más conocidos de hoy día, dijo: tenemos que reconocer el hecho de que nuestra salvación final, la Biblia no habla de salvación final, habla simplemente de salvación. No habla de vida eterna final, dice vida eterna. Pero John Piper, el calvinismo, tiene otra idea. Tenemos que reconocer el hecho de que nuestra salvación final depende de la obediencia subsiguiente. Es decir, si no eres obediente, no vas al cielo. En cambio, considere Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ningún otro requisito, simplemente creer. 1 de Juan 5, del 9 al 13.
Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído, no porque no ha obedecido, sino porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La obediencia no tiene nada que ver con la fórmula para nuestra salvación. Nuestra salvación depende de lo que Jesús hizo al morir en la cruz por nuestros pecados y lo que nosotros ni hacemos, pero nuestra parte es simplemente creer en Él. Dios quiere que sepamos que somos sus hijos y con esa confianza disfrutar de la vida que tenemos en Cristo. Perdón. Para terminar esta idea, esta enseñanza hoy, déjame recordarle que nunca deberíamos creer algo simplemente porque así nos ha sido enseñado. No deberíamos creerlo porque así lo aprendimos en el seminario, ni porque un predicador famoso lo dijo, ni porque lo leímos en un libro. Deberíamos creer lo que creemos porque es, y estamos convencidos de que es lo que Dios dijo. Tenemos que ser como los de Berea y escudriñar bien las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y luego tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Pero muchas veces complicamos la obra del Espíritu Santo. Porque en vez de estudiar la Biblia con la mente y el corazón abierto, estudiamos la Biblia con ideas preconcebidas y buscamos evidencia para apoyar lo que ya creemos. No deberíamos llegar a la Biblia con ideas preconcebidas, sino llegar a la Biblia con un corazón abierto diciendo: Dios, enséñame. Podríamos tal vez terminar con: oh Dios, revélame tu voluntad. Perdón, se nota que he tenido algunos días difíciles, largos. Podríamos tal vez cambiarlo: oh Dios, revélame tu verdad. Cierto, pero ya la reveló en su palabra. Y simplemente tenemos que leerla con el corazón, la mente abierto, para poder entender el evangelio verdadero. El evangelio falso es un evangelio que dice que no todo el mundo puede ir al cielo. El evangelio falso es un evangelio que dice que tú no puedes creer en Jesús si no estás en la lista de los elegidos. El evangelio falso dice, tú no puedes leer la Biblia y entender el evangelio sin que Dios primero te toque, obra en tu vida de alguna forma. Es falsedad. Jesús murió por todos, para que podamos vivir por Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos podido tener. Y gracias por haberme dado la fuerza, por lo menos, para enseñar este rato. Parece que voy a necesitar una siesta al terminar. Pero le agradezco por habernos dado este privilegio de poder enseñar tu palabra por este medio digital. Señor, obre en nuestras vidas. Espero que esta enseñanza no cause ofensa a los que se han identificado de alguna forma como calvinista, pero espero poder aclarar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de que todo el mundo puede ser salvo. Hay lugar, el cielo tiene bastante espacio, solamente tenemos que creer en Él. Obra en nuestras vidas, guíanos, cuídanos, tráiganos con bien un día cuando todo este COVID pasa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Terminemos por favor con un último himno. El himno número 78. Y de verdad se me está agotando la energía. Así que disculpe que no tengo la salud que deseara tener. Pero Dios tiene sus propósitos. Y por lo menos podemos estar bendecidos, agradecidos de que toda la familia sufrió esta enfermedad cuando estábamos con los suegros. Y no cuando estábamos a miles de kilómetros de distancia. No sé si vamos a estar a miles, no sé si tan lejos. Pero más que 1000 sí.
En fin, himno número 78. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. No hay nada que te detenga. No tienes que esperar un toque del Señor. Murió por ti. Puedes creer en Él. 78. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Bueno, como muchos, creo que todos ya saben, ya no estamos en Chile, sino estamos en los Estados Unidos. Salimos el domingo pasado, cuando estaban por cerrar las fronteras el lunes, las cerraron. Entonces, al salir el día domingo, lo que hicimos fue preservar el derecho de regresar a Chile el día que queremos. De hecho, el jueves anunciaron todo el tema del cierre de fronteras, de que si los residentes salían durante el cierre de fronteras, que es por lo menos hasta el final de abril, creíamos que tal vez era hasta el 5 de mayo, pero lo más probable es que podrían extender extender el cierre de fronteras. Entonces, si uno pretendía salir, solo podría salir con permiso, y ese permiso solo se podría obtener con algunos casos muy excepcionales. Y el único por el cual tal vez podríamos calificar sería el ir sin intenciones de volver, básicamente. No sé exactamente cómo se lee. Yo pedí a ver si nos daban permiso, y dije, mire, tenemos este pasaje, vamos a estar fuera 3 meses, no es que vamos de vacaciones, 3 meses vamos a estar afuera, vamos a vivir en los Estados Unidos por 3 meses y luego vamos a regresar. Y me rechazaron esa petición, esa solicitud. Por lo tanto, si no saliéramos cuando salimos, si hubiéramos salido durante el cierre de fronteras, no podríamos volver hasta quién sabe cuándo. Por lo tanto, claro, aunque todo esto nos fue sorpresa, nos fue algo de un shock, creo que fue la decisión correcta. Espero que lo haya sido. Espero que nadie se siente que les hayamos abandonado. Íbamos a salir en principios de mayo, sí o sí, porque tenemos muchos compromisos acá. Si no me equivoco, unos 36 reuniones ya agendadas,
y eso de mayo a principios de agosto. Vamos a ver si podemos agendar algunos para este mes de abril también. Y tenemos que cumplir con estas obligaciones. Lo bueno es que por medios digitales podemos seguir predicando. La idea es poder seguir con los estudios por Google Meet los viernes. No sé si será posible. El viernes pasado no fue posible por mi salud. Pero no sé si el viernes que viene será posible por temas de que principalmente en abril estamos con mis suegros o con mis padres. Y los dos viven en el campo donde tienen bajo acceso al internet. Es decir, el internet es muy lento. Pero si Dios permite, sin embargo, este viernes vamos a hacer todo lo posible para vernos por Google Meet a las 9 de la tarde. También podemos organizarnos para algunos estudios más individuales, más particulares, ¿verdad? Si una familia, un individuo quiere tomar un tiempo durante la semana para poder estar conectados y así contestar algunas preguntas, estudiar la Biblia juntos. Para eso estamos. Me encanta tener ese tiempo de conocerles y de juntos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y me va a costar un poco estar tan lejos, pero oremos los unos por los otros, que Dios nos cuide, que Dios nos guíe. Galilea, en cuanto al templo, Galilea me contestó el correo por fin y dijeron hemos avanzado, pero no me dieron algunas especificaciones en cómo han avanzado. Así que muy poco han avanzado, si es que han avanzado. Seguimos orando por eso. Gracias por su tiempo, como siempre. Si podemos ayudarles, estamos al alcance del celular. No puede llamarme como normal, pero puede llamarme por WhatsApp. Ahí sí puedo contestar. En fin, gracias, que Dios les cuide. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.